Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan a través de UACJ TV en el espacio de paréntesis de investigación. Gracias por vernos y escucharnos. Y bien, el día de hoy vamos a hablar sobre comunicación, diseño, vamos a hablar sobre usuarios, el arte, todo esto con nuestra invitada del día de hoy. Le damos la bienvenida a la doctora Silvia Verónica Ariza Ampudia, profesora investigadora en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte y coordinadora de investigación y posgrado precisamente en este instituto en el YADA. Bienvenida, maestra, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. No, gracias que nos acompañan. Damos una breve semblanza de su currículum. Ella es licenciada en diseño gráfico por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con una maestría en artes visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en diseño y comunicación por la Universidad Politécnica de Valencia en España. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y pues gracias por acompañarnos en este paréntesis de investigación. Diseño, comunicación, arte, todo se conjuga en todo tu proceso formativo. ¿Cómo decides estudiar diseño gráfico? Bueno, yo no lo decidí, no es una de esas decisiones que como se siente uno coartado por los padres, ¿no? En realidad no es que no lo haya decidido, sino que cuando yo estaba haciendo la preparatoria en la prepa del Chame, antigua prepa del Chame, tuve que meterme a físico-matemático porque no había la carrera que yo quería, que era artes visuales. Yo quería estudiar artes visuales porque había visto un tríptico de la UNAM precisamente que decía que los artistas visuales hacían escenografías de teatro y para mí eso era como wow, ¿no? Sin embargo, pues esa carrera no estaba aquí para nada, fue hace bastantes años ya. Y abrieron diseño gráfico. Yo me había metido a físico-matemático porque dije lo más cercano era la arquitectura. Así que entre todas las disciplinas me movía. Bueno, finalmente estudié diseño gráfico, estuve en el lugar correcto. Me gustó mucho esa carrera, aunque fuimos de la segunda generación, pues aprendimos un montón de cosas, ¿no? Sobre todo que teníamos las ganas de seguir aprendiendo y por eso pues los siguientes posgrados también tenían algo de relación con lo que a mí me gustaba, ¿no? Siempre me ha gustado dibujar. No, pues mira, interesante. Bueno, mira, yo sí me tocó en la prepa estar en comunicación en el área de humanidades, entonces por eso estoy aquí. ¿Sí? No, si no estaríamos en otro lado, sí. Seguro que sí. ¿Cuál consideras ya en esta etapa de tu vida académica, cuál es el valor del diseño en un mundo en el que estamos ahora más que nunca, con tanta exposición de tanto trabajo, de tanto esquema de diseño en todas las áreas? ¿Qué valor le estás dando precisamente a la luz de estos inicios que tuviste? Bueno, pues es súper contradictorio, ¿no? Porque en realidad el diseño que lucha por hacer una excepción, hacer una mejora al mundo, ¿no? En todas sus escalas, a nivel de mensajes, de espacios, de objetos, pues es el que más contribuye, ¿no? A esta contaminación. No hablo solo de una contaminación visual, sino de un exceso de objetos, ¿no? A veces sin sentido. El valor del diseño entonces está pues precisamente en encontrar la profundidad de la estrategia, ¿no? El diseño no es un simple oficio, el diseño es una disciplina, ¿verdad? Que a través de los años se ha ido formando más sólidamente, ya separada, divorciada del arte, de las artes visuales, y que ha luchado los últimos años por establecerse como ese punto de referencia, ¿no? Que precisamente agrega un valor a la cadena productiva y que no se refiere solamente a la venta de productos y servicios, ¿no? Que no es un mecanismo solo estratégico para la producción material, sino que al tiempo pues colabora prácticamente en todos los ámbitos de la cultura material, ¿no? Entonces, realmente cuando hablamos de producción, pues no se trata del valor estético agregado a un objeto para que se venda, sino se trata de la estrategia adecuada para mejorar una situación que estaba en unas condiciones y ahora queremos que esté en otras condiciones. Y en términos de investigación, pues hay muchas cosas que decir, ¿no? Cómo se aporta hacia la sociedad desde el diseño, pues simplemente tomando en cuenta todo su trayectoria metodológica, ¿no? Como un ejercicio complejo, un ejercicio que tiene que obliga, ¿no? Que obliga al diseñador a ser una persona experta en todos los ámbitos de la cultura y de la sociedad. Una vez un profesor me decía, ¿no? Que el diseño es como un Frankenstein, tiene un poquito de todo.
tiene un poquito de todo y es precisamente eso lo que obliga al diseñador a estar al tanto de la sociedad y de cómo se mueve el mundo para poder establecer un valor en su trabajo. ¿Cómo precisamente plantear pues este valor o romper las ideas de lo que precisamente es el diseño con las nuevas generaciones? Sobre todo pensando en que quizás ellos tienen una idea todavía a lo mejor muy limitada, porque el diseño, como bien lo comentas, es amplio, es muy vasto, y en ese sentido, ¿cómo desde la academia o cómo se va planteando esto para romper estos esquemas y plantear que el diseño es mucho más allá de lo que a lo mejor en idea pueden tener las personas cuando ingresan a un programa de estos? Sí, precisamente pues con eso luchamos, ¿no? También a lo largo de generaciones se repite y se repite esta idea muy básica, ¿no? De la técnica, del diseño, del maquetador, ¿no? En todos los sentidos. O del esteta, ¿no? Que el que aporta la belleza, una belleza canónica a los objetos. Sin embargo, pues lo que procuramos hacer es, a través de las academias, trabajar con los alumnos para que entiendan que es un ejercicio que abarca muchas cosas, ¿no? Es que cuando hablamos de diseñar estamos hablando de generar estrategias, no estamos hablando de dibujar, no estamos hablando de simplemente de soluciones, ¿no? Es nuestro cliché, ¿no? Satisfacer ciertas necesidades, pero las necesidades son de muy diferentes tipos. Básicamente lo que hacemos en la academia pues es trabajar por grupos colegiados, cada vez hay más investigadores en diseño, ir sumando esa cuota de significación, ¿verdad? Que requiere de la persona que se va a preparar como diseñador, entender el mundo, es decir, poner los pies en la tierra. Para diseñar no necesitamos ser locos y creativos, para diseñar necesitamos poner los pies en la tierra. Y lo repito 2 veces porque es cierto, ¿no? Queremos que los alumnos aprendan métodos para conocer a los usuarios, métodos para conocer a la gente, métodos para entender cómo es el contexto, cómo es el entorno y cómo, por más globalizado que esté el mundo, el diseño es local totalmente. Si tú no conoces al usuario y quién va a recibir ese objeto, ese mensaje, ese espacio, tú no puedes diseñar para él. Entonces, básicamente lo que hemos ido haciendo es eso, ¿no? Una serie de herramientas. El año pasado tuvimos un diplomado en enseñanza del diseño para ir preparando incluso a los profesores jóvenes, ¿verdad? Que tienen las mismas preocupaciones. Pues en esos ejercicios sobre la ideación, la creación, sobre todo el método en el diseño y pues la identidad, ¿no? Que queremos generar como institución. ¿A qué te enfrentaste precisamente tú al adentrarte al mundo del diseño? ¿Y cómo fuiste también tú rompiendo estas ideas que tú misma quizás fuiste viendo y observar este panorama? ¿Qué te implicó precisamente pues para que lograras llegar hasta donde estás ahora? Bueno, hasta un doctorado en diseño y comunicación con una tesis doctoral que me gustaría abordar un poco más adelante, que hablas precisamente sobre el perfil del docente en el diseño. Bueno, pues te enfrentas a muchas cosas. La primera es, parece que el diseño es automático, ¿no? Al diseñador se le ocurre una idea y al día siguiente ya la tiene que tener lista. Entonces ese es el mayor choque que hay, tanto como con clientes individuales como la inserción de un diseñador en una empresa, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar para ayer y ese valor que nosotros queremos imponer pues no choca totalmente con el mercado. Entonces lo que hemos ido haciendo, bueno, yo en particular lo que he ido haciendo pues es entender el valor de la palabra. El valor de la palabra que implica poder hacer ver a quien requiere una estrategia de diseño la importancia de identificar esos conceptos clave para poder diseñar. Entonces el valor de la palabra lo digo en todos sentidos, ¿no? Porque toda la construcción que se hace cuando uno hace un posgrado y todo eso, pues genera documentos escritos que más allá de que se publiquen en un artículo, que se haga un libro, porque eso es difusión que, pues si somos sinceros, llega a una población muy, muy reducida, ¿no? Pero más allá de eso, el impacto que puede tener la investigación a través del diseño. ¿Cómo se da el balance entre precisamente la creatividad, la metodología, la investigación,
porque al final de cuentas muchos de los jóvenes o muchos de los creadores o los profesionistas del diseño van generando sus posturas, van generando también sus líneas muy específicas. ¿Cómo ir planteándolo desde la academia, por ejemplo? Pienso que es a partir de la experiencia, ¿no? Es muy, muy básico que los alumnos de primer semestre casi siguen al dedillo, ¿no? Las instrucciones. Cuando van adquiriendo una experiencia, igual que uno en la vida profesional, es más fácil que tú no tengas que hacer un ejercicio tan complejo al principio, porque aunque somos acusados de ser sumamente intuitivos, en realidad ese es un beneficio, ¿no? Que has adquirido a través de la experiencia. Entonces, se combinan, pero finalmente creo que es la experiencia la que te da ese valor para poder generar las ideas de manera más rápida, ¿no? ¿Qué pendientes o qué deficiencias, por así decirlo, quizás tienen los nuevos estudiantes de diseño que les impiden ir adentrándose más allá y profundamente más a la conceptualización del diseño, y que también desde la academia, bueno, pues se tiene que incidir para que ellos logren pues plantear unos proyectos pues más sólidos, más fuertes? Pues los nuevos, los antiguos y los de siempre, siempre el acceso a la lectura, ¿no? Y más ahora que pues todas las herramientas están en internet. Entonces parece que ahora no recordamos la información, sino dónde guardamos la información. Nuestro cerebro está sumamente ocupado, ¿no? Queremos informaciones rápidas, precisas. Ahí el reto del docente, ¿no? Tratar de hacer ver de manera cotidiana, ¿verdad? De la manera en que el alumno ha aprendido, pues la importancia de hacer investigación en diseño, es decir, buscar las estrategias adecuadas para comunicarnos con ellos, pero siempre haciendo patente pues los resultados que tiene hacer un buen ejercicio de investigación. Cuando hablo de investigación, y abro un paréntesis ahí a propósito del programa, hablo no es una etapa primera de un proceso de diseño. Cuando hablamos de investigación, la investigación se hace antes, durante y después del diseño, ¿no? Entonces, se trata de un ejercicio en el que tú vas sumando métodos para cada etapa del proceso de diseño que te ayudan a hacer, casi garantizar el éxito del diseño. Entonces, tú investigas para entender pues casos análogos, ¿no? a tu proyecto, tú investigas para poder tener mejores ideas, tú investigas para poder hacer análisis de esos resultados del contexto del usuario, tú investigas para organizar la información, tú investigas al tiempo que estás generando la práctica. La investigación basada en la práctica, eso es, ¿no? Tú vas juntando información que no encuentras en los libros, por eso es tan importante, ¿no? Y finalmente, pues tú también cierras una investigación, no cuando entregas tu proyecto de diseño, sino cuando ves los resultados después de unos años. Claro. Amigos, estamos compartiendo el día de hoy con la doctora Silvia Verónica Ariza, profesora investigadora en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Vamos a hacer ahora sí un paréntesis y regresamos. Gracias. Amigos, regresamos. Estamos compartiendo con la doctora Silvia Verónica Ariza, profesora investigadora en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Algunos de tus trabajos, Verónica, de textos o documentos que has escrito son como, por ejemplo, Objetos creados, estudios desde el arte, el diseño y la educación, el diseño como objeto de estudio y como ejercicio de intervención, funciones indicativas, estético-funcionales y simbólicas de los objetos, y tu tesis doctoral, el perfil del docente en el diseño, contextos, modelos y recursos. ¿Qué importancia hay, no solamente en esta área del diseño, sino en cualquiera, que un docente sepa ser un docente didáctico, sea alguien que en verdad está en el aula para enseñar y que genere precisamente y abra todas estas posibilidades a los estudiantes para que transiten por el programa de una mejor manera? Uh-huh. Sí, pues básicamente eso, ¿no? El que tú seas un profesionista
no te habilita para ser un buen profesor. ¿Qué viste? ¿Qué te preocupó por adentrarte y generar tu tesis de investigación en este punto que es fundamental? Pues básicamente los perfiles de egreso. Los perfiles de egreso aquí en Europa, porque la tesis la hice en España, planteaban profesionistas excelentes, ¿no? Personas creativas, innovadoras, que van a romper esquemas. Entonces yo me preguntaba, ¿y quién les va a dar clase, no? Y luego estos perfiles de egreso no indican necesariamente cuáles son esas herramientas de las cuales se toma, ¿no? Lo mejor para poder formar a esos profesionistas. Básicamente la tesis fue pues una profundización desde diversos modelos educativos, de la calidad en la universidad y específicamente de esta evolución en la enseñanza del diseño, pero una de las cosas que más me llamaron la atención es cómo un docente, que también es una carrera, ¿verdad? Aunque normalmente en la universidad no necesariamente, a menos de que seas de educación, estudiaste una carrera pedagógica, te lleva por un camino, una trayectoria que tiene que ver lo mismo que hablábamos hace ratito con la experiencia, ¿no? Uno puede ir diciendo, es que yo doy la misma clase desde hace 15 años. Pues sí, exactamente la misma clase, ¿no? No has cambiado nada, no has variado nada, no has entendido que tus alumnos ya no son los mismos que hace 15 años. Básicamente se trata de conjuntar dos cosas, que tú seas, como a veces decimos, la chucha cuerera de ese tema, pero al tiempo que sepas manejar las estrategias didácticas para poner en marcha las actividades que van a hacer llegar esos contenidos, tanto los conceptos como las habilidades, como las actitudes. Entonces, básicamente, pues fue una tesis muy extensa, tenía, como te digo, ese objetivo, ¿no? Establecer que hay muchos modelos, se hablaba del Espacio Europeo de Educación Superior. En España el diseño estaba sumado a las bellas artes, hasta apenas hace unos cuantos años, muy dispar que en México, porque el diseño todavía estaba en las escuelas de artes y oficios, que mis respetos, ¿verdad? También allá escuelas como el ISAB en Barcelona son como licenciaturas acá, ¿no? Pero digamos que estaba todavía a un nivel técnico. ¿Cómo observas precisamente a México en el contexto mundial en relación precisamente a la enseñanza del diseño, a la investigación del diseño? Pues México, igual que muchos países en Latinoamérica, se ha sumado a esta interrogatoria, ¿no? Sobre cuál es la participación del académico en la teorización. El diseño ha existido de siempre, ¿no? Y académicamente significa que la disciplina del diseño ha sido ya reconocida como no solo como una profesión, sino como una actividad para la mejora, para el desarrollo de un país. Entonces, en ese sentido, pues México ha tenido escuelas desde hace ya décadas muy importantes, ¿no? Las primeras de ellas, pues, ubicadas en la Academia de San Carlos, en la Ibero, en la Anáhuac, y algunas de estas escuelas, pues, han sido promotoras de eventos muy importantes, ¿no? De hecho, pues muchos profesores, aunque todavía en México muchos procesos siguen muy centralizados, pues ya hay más participación de toda la República en instituciones como Encuadre, ¿no? Que valoran estos ejercicios de una educación basada en la investigación, una educación con una importante filosofía sobre el impacto del diseño, ¿no? ¿Cómo romper o cómo quitar esta idea de que la cuestión del diseño es más creativa, más artística, más como en este plano, que investigativa? ¿Cómo se va rompiendo este esquema? Porque inclusive docentes mismos lo pueden manejar así con sus estudiantes y creo que limitan el que ellos puedan continuar sus temas de interés, ¿verdad? Claro. Bueno, en el caso de la universidad, bueno, está una maestría en procesos creativos y arte y diseño, el mismo doctorado en diseño. Uh-huh. ¿Cómo observas esto? Ir rompiendo esta idea para que todos los estudiantes, quienes ingresen a estudiar estas áreas, vean que hay muchas posibilidades en ella. Uh-huh. Pues hacia allá vamos, ¿no? En realidad, sí, muchos de nuestros alumnos en pregrado se
se quejan, ¿por qué no tenemos una clase de creatividad, no? ¿Por qué es tan importante? Tanto en el perfil de ingreso como en el de egreso dice que sean creativos. ¿Y qué cosa es eso? Es algo tan efímero, ¿no? El que nace creativo es el que va a ser creativo siempre, pues no. Lo que tenemos que hacer siempre, en cada una de las clases, se busca que el profesor sea quien explote esa creatividad. Es más, ni siquiera tiene que ser él el creativo, ¿no? Solamente para dar su clase, pero que vea la posibilidad de que cualquier persona puede ser creativa, pero la creatividad no nace de una inspiración, de estar así un día en el supermercado y se me ocurrió una cosa, aunque a veces sucede. La creatividad nace de la investigación, así lo hemos entendido. Claro, como comentabas, de la lectura, de ir a esa exposición fotográfica o de pintura, de esos congresos también, que también es importante observar que a partir de las nuevas propuestas de congresos que van surgiendo, pues los jóvenes pueden ver aquellos expositores en estas áreas que van trayéndoles las nuevas tendencias, por así decirlo, del diseño y también de investigación. Lo que se propone es lo siguiente, el alumno tiene que reconocer que si no identifica, decíamos hace ratito, que no pone los pies en la tierra, ¿no? En la realidad, no en la tierra, porque podemos no ponerlos y todavía estar bien, ¿no? Pero me refiero a conocer la realidad de cerca. No es posible que tú quieras hacer una estrategia para que la gente recicle si ni siquiera sabes si en la ciudad se recicla, si ni siquiera sabes cuáles son los mecanismos de recogida de la basura, si ni siquiera entiendes qué cosa es reciclar y cómo se relaciona con otros conceptos, si no conoces a la gente que va a hacer eso, si no conoces las prácticas de esas personas, si no conoces los niveles educativos, en fin, hay que poner los pies en la tierra para que se te ocurran cosas. La creatividad no es algo que sale de la manga, ¿no? Y los congresos pues nos ayudan para eso, ¿no? Traemos gente de todas las áreas. Aquí en arte y diseño eso es lo rico, ¿no? Que podemos traer a personas que están en el Sistema Nacional de Creadores y a personas que están en el Sistema Nacional de Investigadores, y los dos están bien en el mismo espacio porque nos hablan de cosas que nos interesan a todos, ¿no? Por ejemplo, a los estudiantes que nos ven que están en estas áreas, ¿qué características o qué elementos deben valorar para tomar en cuenta una investigación en diseño? ¿Qué les recomiendas desde estas áreas? Indudablemente, pues bueno, hay que seguir la metodología rigurosa en ciertos momentos, pero ¿qué elementos no pueden dejar de soslayar para irse adentrando precisamente a este mundo de la investigación en diseño? Bueno, primero entender que investigar no significa hacer un ejercicio aburrido de estar leyendo cosas, sino que investigar es empaparse de información. Y ese primer paso de la investigación te permite entender cuál es la problemática. Cuando entiendes la problemática ya vas avanzado. Pero para poder entender la problemática, para poder hacer una hipótesis, un supuesto, necesitas tener lo que nosotros llamamos un estado del arte. Entonces, siempre que nuestros alumnos van a empezar a hacer un proyecto, les preguntamos lo mismo, casos análogos. Si tú vas a hacer una identidad para un restaurante italiano, por ejemplo, ¿no? Tienes que ver qué entiende la gente por restaurante italiano, cuáles son los idearios, los imaginarios que ya existen, ¿verdad? Para poder asimilar datos básicos que tú no puedes dejar de tomar en cuenta solo porque se te ocurre ser creativo, ¿no? Entonces, esa creatividad tiene que llegar a través de esa investigación. Cuando tú ya tienes esa investigación sobre lo que existe, el estado del arte, el estado de la cuestión, tú ya puedes identificar dónde tú puedes hacer algo nuevo. Entonces, ese sería el primer paso. Lo demás es que si hay algo en diseño, si hay libros sobre diseño, son de metodología del diseño. Y son cualquiera que tomen, desde los más viejitos de Bruno Munari hasta los más nuevos de, yo qué sé, Gabriel Simón Sol, ¿verdad? Que conjuntan muchos métodos de diseño. Pueden encontrar una gran riqueza, ¿no? Para entender a qué se refiere. El proceso de diseño implica una parte cognitiva y una parte instrumental. Ninguna de las dos es... Claro. Ninguna de las dos puede faltar. Claro, y bueno, y además nosotros nos encontramos en esta Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en una región geográfica muy, muy particular, que aporta muchas más cosas a quienes viven la frontera, y este imaginario es muy enriquecedor, claro, para quienes habitan aquí en la frontera, y seguramente pues estos temas también de la realidad fronteriza pueden ser abordados y pueden aprovecharse de todas estas ventajas, ¿no?
Y en todos los sentidos, desde quiénes somos y cómo somos, como todas las identidades que pueden existir, hasta los hechos prácticos, ¿no? Yo soy de esas personas que me enojaba mucho porque veía anuncios publicitarios o anuncios espectaculares que tenían solo un signo de interrogación al final, y yo decía, pero ¿por qué? No puede ser, todos los teclados deben tener el signo de interrogación del inicio, porque siempre, bueno, ella ha llegado a un punto en el que yo entiendo que quizá puede ser incluso una estrategia, ¿no? Porque estamos en un punto medio en el que de alguna manera hay cuestiones híbridas para nosotros, igual en la vida cotidiana mezclamos palabras en inglés, desde esa cotidianidad hasta lo más profundo, ¿no? ¿Qué significa vivir en la frontera? ¿Qué significa ser el sur de este país? ¿No? ¿Qué significa estar a un paso, ¿no? de convivir en un espacio urbano, valga la redundancia, tan diferente y al mismo tiempo con personas tan similares, ¿no? Y todo lo contrario, no sé. Claro, y bueno, y además entender que hoy, pues a través de las formas tan globales en las que estamos, pues nuestros diseños, nuestras propuestas, nuestros idearios imaginarios se plasman para todo el mundo en un momento, en un clic. Claro. Doctora Silvia Verónica Ariza, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y mucha suerte en el programa. Espero que mucha gente más se vaya sumando. Claro que sí, y sobre todo, pues la idea de este espacio, recuérdenlo, es que nuestros investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez vengan a compartirnos estas experiencias, estas formas de investigar sobre los temas que manejan. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Amigos, con esto concluimos el paréntesis del día de hoy. Muchas gracias por vernos a través de UACJ TV. Hasta nuestro próximo encuentro.